El último lugar seguro en el mundo es una instalación de Agencia Nacional en Alaska. En el año 1998 fue el año en que aprendí por primera vez sobre Meintel. Sucedió en una polvorienta sala de conferencias escondida en el sótano del Pentágono. Algunos otros tipos de inteligencia y yo estábamos recibiendo una sesión informativa de algún analista de la Agencia de Seguridad Nacional sobre la guerra cibernética, un campo relativamente nuevo en ese momento. Entre las presentaciones sobre los cubanos y los chinos, el analista sacó una diapositiva de PowerPoint de aspecto bastante inocente. Fueron 2 simples palabras escritas en Arial 24 sobre un fondo blanco. Este decía manto cruel. Explicó que el término era una frase en clave para un malware que había estado haciendo el trabajo sucio en los servidores del gobierno ruso. Fue una brecha relativamente menor, pero de origen desconocido, posiblemente diseñado por disidentes políticos, había dicho el analista. Lo usó para ilustrar un punto más amplio sobre los factores y luego pasó a las cosas más importantes. Durante un tiempo yo también. La próxima vez que escuché la palabra Cruel Mantle fue en el 2000. En ese momento nos centramos en la guerra sucia más reciente del Cáucaso, una oportunidad para aprender sobre las tácticas de batalla rusas. Me uní a una unidad de la Fuerza Aérea fuera de Colorado con órdenes de ver el conflicto desde la órbita usando su flota de satélites de reconocimiento. Los metales militares podían proteger sus juguetes, por lo que llevó algún tiempo poner las cosas en marcha. Cuando el general correcto firmó el papeleo correcto y los satélites pasaron a una órbita sobre Chechenia, se sorprendieron por lo que vieron. O supongo que no lo hicieron después de todo. Recibí la noticia a las 4 de la mañana de un teniente con los ojos abiertos, prácticamente tratando de derribar la puerta de mi habitación de hotel. ¡Carajo! ¿Quién podría ser? Yo había dicho. Un viaje en taxi y una taza de café más tarde, estaba en un centro de comunicaciones vertiendo imágenes de satélite. Habían cielos vacíos de verdad. La flota de satélites espías Cosmos de la era soviética que sabía que encontraríamos sobre Chechenia no estaban ahí, pero sí su telemetría. Los datos sin sentido total fluían dentro y fuera del mando militar ruso y hacia el campo de batalla. Las columnas de los tanques se condujeron en círculos, ciudades inexistentes donde estaban siendo bombardeadas. Se ordenó dispararse unos a otros en batallones enteros, y no fue solo Cosmos el que se vio comprometido. Cada palabra de charla militar rusa que tocaba un ordenador se estaba retorciendo en pura desinformación. La guerra en Chechenia había terminado durante semanas y nadie lo sabía. Ni siquiera los rusos, ni los separatistas, ni las noticias. Toda una región del mundo se había convertido en un agujero negro de información donde hacia arriba era abajo y la izquierda estaba en la derecha. Y nadie lo había descubierto. Cuando el polvo finalmente se asentó y todos se fueron a casa, sabíamos que era una bolsa para cadáveres. O de otra manera, nosotros solo sabíamos de la guerra. La falsa guerra chechenia se cargó sobre la inteligencia estadounidense como una nube negra. Estábamos saltando a las sombras y haciendo preguntas sin respuestas. ¿De dónde venían todos los datos de basura? ¿Cómo comprometes tan a fondo un ejército que consigues que persigan su propia cola? ¿Podría pasarnos a nosotros? Y si lo hiciera, tal vez lo sabríamos. Tuvimos una respuesta parcial más o menos un mes tarde, cuando una unidad de acción directa de la CIA en la frontera entre Rusia y Ucrania puso sus manos en un servidor del FSB que pensó que estaba hablando con un satélite Cosmos que sabíamos que no estaba ahí en primer lugar. Fue sacado de contrabando de la región y finalmente se abrió camino en una sala limpia de la NSA donde fue llevado bajo un microscopio literal y metafórico.
Un equipo forense digital tardó todo un mes más en encontrar lo que sabíamos que tenía que estar ahí. Atraparon el maldito gusano en lo profundo del corazón de la máquina con sus zarcillos sobre cada nanómetro de silencio. Así fue como terminé una vez más en una sala de conferencias del Pentágono mirando las palabras "manto cruel" en una dispositiva de PowerPoint. Ahora estaba claro que los habíamos subestimado, nos explicó un contratista de la Agencia Nacional de Seguridad. Las mentes más grandes de Booz Allen Hamilton podía encontrar que habían llegado a la conclusión de que Manto era el malware más sofisticado que habían contratado. Podría comprometer casi cualquier ordenador disponible comercialmente utilizando un arsenal de hazañas no descubiertas y certificados de hardware falsificados. Además de ello, eso era solo una parte del agujero. El equipo de la NSA tenía razones para creer que esto fue diseñado para ser parte de un vasto algoritmo distribuido, con alguna función desconocida. Al final de esa presentación solo sabíamos una cosa con certeza: Manto Cruel era con mucho la amenaza más grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Unos meses más tarde, el 11 de septiembre se dio la vuelta y la comunidad de inteligencia recibió un cheque en blanco y carta blanca para proteger a los Estados Unidos. Con ese mandato comenzamos la búsqueda del malware Manto Cruel. El primer problema fue encontrarlo. El manto era prácticamente indetectable una vez que se había abierto camino en una máquina, así que decidimos buscar la sombra que proyectaba. Si pudiéramos encontrar más información sobre los agujeros negros como Chechenia, podríamos encontrar a Manto. Y así comenzó el trabajo en los programas de vigilancia masiva que eventualmente llegarían a impregnar los rincones más oscuros de Internet. Me asignaron trabajar como enlace con Five Eyes, la red internacional de inteligencia de señales de la anglosfera. A medida que la información comenzó a fluir a través de nuestros centros de datos, comenzamos a encontrar discrepancias, en la que nos encontrábamos mirando de adentro hacia afuera, lo cual no veíamos de dentro hacia afuera. Existían docenas de agujeros negros de información en todo el mundo, principalmente en África y el cercano Oriente, donde el flujo de información ya estaba bloqueado por redes irregulares. Todo tipo de conflictos de baja intensidad y disturbios políticos estaban siendo impulsados por datos de basura que salían de las redes infectadas. Vimos a los ejércitos disparar a las aldeas simpatizantes con las insurgencias inexistentes y a los gobiernos ser derribados en protestas por las políticas inexistentes. Nadie estaba a salvo tampoco. Manto fue indiscriminado en su creación de agujeros negros de información sin aparente afiliación política, ya que ésta atacaba a los dos sectores. En esos primeros días hicimos ataques de sondeo regulares a Manto. Recuerdo haber escuchado una operación británica en África Occidental al final de una guerra civil. En la oscuridad de la noche, un equipo de oficiales del GCHK irrumpió en una centralita arrojando suficiente desinformación para alimentar la falsa guerra durante décadas. Ellos, los bastardos, parchearon todas las vulnerabilidades conocidas en la red durante la noche y estaban en un vuelo de ida y de regreso a Heathrow antes del amanecer. A la mañana siguiente, un coche bomba vaporizó la centralita. Mientras veía los cuerpos carbonizados se quemaban de los escombros en vivo en BBC One, supe que era solo porque Manto me lo estaba permitiendo. El mensaje era claro: tú me empujas y yo lo rechazo. Cuanto más aprendíamos, más evidente era que había un método retorcido para la locura de Manto. El metaanálisis de las redes infectadas mostró que el algoritmo distribuido que se ejecutaba en segundo plano de cada instancia de Manto era parte de una inteligencia de máquina más amplia. Como resultado, podría aprender a hacer palanca en los sistemas seguros abiertos por sí solo y adaptarse a la mayoría de las contramedidas que lanzábamos en el camino. Con los programas de vigilancia masivos de Five Eyes en pleno apogeo, nuestro algoritmo comenzó a seleccionar señales en el ruido de los datos de basura que salieron de las redes de Manto. Fue desinformación, claro, pero ya no era al azar.
En Chechenia, el agujero negro puso a la gente en la oscuridad. Ahora estaba poniendo a la gente en la oscuridad y diciéndoles que saltaran a las sombras. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un hecho aceptado en los círculos de Five Ace que Manto era hasta en cierto punto consciente de sí mismo. Para el 2004 fue el principio del fin. Un rompehielos de la Guardia Costera canadiense encontró algo en la capa de hielo ártica mientras patrullaba. Era el naufragio de un satélite Milstar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El problema era que por nuestra parte, Milstar DFS-4 seguía enviando un flujo constante de telemetría a todas las estaciones terrestres de la Fuerza Aérea en todo el país. Teníamos que verlo en persona, era la única manera de estar seguros. Nunca olvidaré mirar por la ventana de un helicóptero rey del océano y ver $800 millones de satélite esparcidos por el hielo como un insecto en un parabrisas. Cuando aterricé, el equipo de la Fuerza Aérea se puso a trabajar. En un año me dijeron que habían recuperado los restos. El satélite había salido de la órbita hace al menos un año. Estaba de pie ahí sobre el círculo ártico en un abrigo que había comprado un día antes de ver mi aliento condensarse. Me di cuenta de que estábamos luchando una guerra perdida. Al igual que los rusos, todos esos años habíamos estado ciegos y no lo sabíamos. Five Ace estaba creciendo con cataratas y no había forma de saber lo malo que era en realidad. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se había visto comprometida, teníamos que asumir que todas las máquinas de la red Five Ace también estaban plagadas del malware. Nuestra única opción era retirarnos a instalaciones seguras y con espacio de aire abierto. Trasladé a toda mi familia a Utah y empecé a trabajar en una oficina de la NSA en el Gran Lago Salado. Fue lento, estresante y mucho trabajo. Salté a través de todos los aros de seguridad para superar la brecha de aire y fue tan tedioso que me fui a dormir en la oficina la mayoría de las noches. Como resultado, mi matrimonio comenzó a caer por los tubos y las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi hija intentó mostrarme sus redes sociales. Al verla navegar a través de una docena de páginas en un minuto, sabía que el manto lo usaría para comprometer a todos los Estados Unidos. Durante años, nuestro control físico de la columna vertebral de Internet y los canales de información centralizados mantuvieron a raya lo peor de los datos de basura del manto. Pero ahora, con Five Ace ciegos y el sector privado construyendo una autopista de información descentralizada en la mente de todos los estadounidenses, teníamos una vulnerabilidad sin parche. Esa noche destrozaron todos los ordenadores de la casa y cancelé nuestra suscripción por cable. Al día siguiente, mi esposa me echó. La semana siguiente pasó y me solicitó el divorcio. El mundo tenía cosas más grandes de las que asustarse. Tal y como habíamos predicho, cuando las redes sociales metieron sus colmillos en el mundo de desarrollo, también lo hizo el manto. Tratamos de librar una guerra económica en Silicon Valley para llevarlo a la bancarrota antes de que pudieran empujarnos más allá del horizonte de eventos de un agujero negro de información. Pero las fuerzas del mercado eran demasiadas fuertes. Las redes sociales serían el nuevo campo de batalla. Antes del punto de inflexión del crecimiento exponencial del medio, el manto se manifestó de maneras extrañas en lugares como en MySpace y Friendster. Nuestros paralizados, pero aún vastos, programas de vigilancia masiva comenzaron a captar lo que finalmente llegamos a llamar cultos de la radio. El manto estaba radicalizando a los usuarios al margen de las redes sociales con datos basura que, después de meses de podredumbre cerebral, les dieron un sueño pseudocientífico por la tecnología inalámbrica, generalmente la radio de alta frecuencia. Cuando un grupo determinado estaba de acuerdo durante el tiempo suficiente en la web, el manto lo soltó en el desierto, donde vivían como animales y construían esfinges para el electromagnetismo. En ese momento, esta era una desviación del modus operandi habitual del manto. Este ataque fue más restringido, más enfocado.
casi como si tuviera algo más que un simple sufrimiento humano en mente. Sea lo que sea que estaba tramando, no nos agradaba. La crisis financiera del 2007 convirtió a los Estados Unidos en una placa de Petri para los cultos de la radio. Solo en ese año, las fuerzas del orden federales, con nuestra ayuda, habían dispuesto a más de 300 de ellos. Los arrastramos fuera de la oscuridad, quemamos sus esfinges hasta el suelo y los condenamos en tribunales de inteligencia secretos. Si no pudiéramos conseguir un cargo para pegarnos, cedería una unidad paramilitar de la CIA contra ellos con órdenes de matar. Estaba apegado a una de esas unidades cuando sacaron un culto del desierto de Sonora a 1 hora en coche de Phoenix. Cuando se detuvo, mi equipo y yo fuimos a catalogar todo lo que pudimos, convirtiendo los datos en materia prima para nuestros modelos predictivos. Los cultistas que se rindieron estaban en la arena, con los puños en las bocas y las capuchas sobre la cabeza. El resto estaba cerrado con cremallera en bolsas para cadáveres. En el centro de su sórdido campamento había un monumento de 3 pisos de altura hecho de rocas, basura y carne humana. Al igual que el resto de ellos, podría haber sido una torre de radio si hubiéramos entrecerrado los ojos lo suficientemente fuerte. Hice que uno de mis chicos arrastrara a un cultista y le pregunté a todos ¿qué era esto? Él respondió en lenguas, poseído por la desinformación del manto. Hablaba de basura y más basura. Los cultos de la radio comenzaron a agotarse alrededor del año 2009 a medida que la economía comenzaba a recuperarse. Manto estaba jugando a un juego de golpear un topo con nosotros y me temo que ya estaba perdiendo. Tal vez todo fue un experimento que no salió bien, o tal vez simplemente subestimó nuestro estómago por el asesinato extrajudicial. De cualquier manera, ganamos esa ronda. Sin embargo, el manto no se rendiría, solo cambiaba de marcha. Desde la llegada de las redes sociales, Manto había desarrollado una preocupación obsesiva por la tecnología inalámbrica. La mayor parte de la desinformación que salía de las redes de Manto era teoría de conspiración que aumentaba la señal. Cosas como la hipersensibilidad o el arranque de iteraciones más leves de los cultos de radio, siempre con las radios cuando se trataba de Manto. En el momento en que las redes sociales realmente despegaron en 2010, una buena parte de los estadounidenses tenían puntos de vista sobre la tecnología inalámbrica incompatible con la realidad. Fue alrededor de ese momento cuando los huecos de aire comenzaron a caer. El primero en irse fue un centro de datos de DSD en el interior de Australia. Un día una persona de oficina entró a trabajar con su teléfono móvil en el bolsillo trasero y la seguridad perdió. Todo el complejo estaba plagado de manto antes del almuerzo. La brecha de aire de Utah en la que trabajé cayó poco después. Recuerdo a los técnicos de TI corriendo por los pasillos diciéndonos que quitáramos los cables de alimentación de nuestras máquinas. Cuando no pudieron encontrar una escalera lo suficientemente alta como para llegar a un enrutador en el atrio, agarraron rifles del kiosco de seguridad y le dispararon. Al final no nos hizo ningún bien. Utah se convirtió en una sede de manto debido al tiempo en el reloj. A medida que nuestra potencia informática disminuyó, también lo hizo nuestra capacidad para filtrar los datos de basura de nuestros programas de vigilancia. Cada centro de datos perdido se acercó un poco más al mundo de la irrealidad de Manto. Los australianos y neozelandeses tuvieron servicios de inteligencia completamente comprometidos en 2011. La última brecha de aire en el Reino Unido fue superada por un ataque acústico en 2013. La brecha de aire canadiense sobre el círculo ártico, que duró mucho tiempo, se pensó que era impenetrable, pero luego fue vaporizada por un misil ruso que ejecutaba firmware infectado. Supongo que Manto estuvo de acuerdo con la impenetrabilidad, pero en 2016, 4 de los 5 ojos estaban cegados, y los Estados Unidos tenían cifras malas.
Días antes de las elecciones presidenciales, un evento que predecimos pondría a Manto en un tono febril. La inteligencia estadounidense selló a un equipo de oficiales y técnicos detrás de una brecha de aire en lo profundo del desierto de Alaska, todo como una póliza de seguro. Yo me ofrecí como voluntario para ese equipo. La instalación de NOATAC, como se le llamaba, era un complejo subterráneo conjunto de la Agencia Nacional de Seguridad, además del DOD utilizado para la investigación informática clandestina. La mayoría de las infracciones anteriores habían ocurrido cuando alguien se puso perezoso y llevó un dispositivo infectado más allá de una brecha de aire. Para minimizar ese riesgo, nos encerramos ahí con suficientes suministros para durar 4 años. Tampoco queríamos salir como los canadienses, así que llenamos toda la cuenca del río con baterías C-RAM, todas despojadas de sus adaptadores de red y funcionando con piloto automático. Todo esto fue para proteger nuestra última línea de defensa. La supercomputadora y la inteligencia artificial IMB Lenovo Blue Throne fue diseñado para simular guerras candentes en el mar del sur de China y averiguar cómo diablos ganarlas. Sin embargo, sus procesadores mejorados cuánticos también podrían ser compatibles con Manto. En los años posteriores a la primera vez que descubrimos a Cruel Manto, la investigación sobre los sistemas de inteligencia artificial explotó, más aún a puerta cerrada del Pentágono. Antes de entomizarnos a nosotros mismos, Booz Allen Hamilton sacó un libro blanco argumentando que una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada podría diseñar un contravirus para cazar al Manto, todo para la extinción. Así que pusimos a prueba esa teoría en Alaska. Alimentamos al Blue Throne con exabytes de datos de vigilancia desinfectados y le pedimos que salvara al mundo de convertirse en un gran agujero negro de desinformación. El Throne fue programado para ser un buen soldado, por lo que siguió las órdenes. Esos 4 años pasaron en una neblina. Vivimos en total aislamiento del mundo exterior. Nada dentro, pero tampoco nada afuera. No sabía quién había ganado las elecciones, no sabía si mi hija se había casado con su prometido, no sabía si el Manto había convertido al mundo en un gran culto radiofónico. Yo también fui un buen soldado, supongo, por quedarme ahí tanto tiempo. Fue estresante, lo admito. El aire era reciclado, las paredes de hormigón y la comida recalentada estaba del asco. Eso me hacía querer ver el cielo azul más que nada en el mundo. El Manto tampoco nos dejaba dormir tranquilos. Cada pocos meses los C-RAMs lloraban una sirena de ataque y todo lo que podíamos hacer era quedarnos ahí esperando a morir. Todo eso nos pasó factura. Había un programa de terminal instalado en la intranet que los técnicos de IBM utilizaban para solucionar problemas del Throne. Lo usábamos para hablar con la inteligencia artificial. El trono estaba hecho de silicio, pero podía mantener una conversación tan bien como cualquiera, por lo que era una buena manera de pasar el tiempo. Nosotros hablamos de todo con Throne, esperanzas, sueños, miedos, pero la mayoría de las conversaciones terminaban en el mismo lugar, en Manto. Teniendo en cuenta todo lo que sabíamos, Throne dudaba que Manto hubiera sido diseñado solo por un humano. Él presentó 2 teorías alternativas. O Manto se había arrancado en alguna confluencia improbable de errores de volteo de bits, o los orígenes de Manto eran mucho más siniestros de lo que podríamos haber imaginado. Throne se negó a dar más detalles sobre ese último punto, alegando que necesitaba completar sus cálculos sobre el asunto. Esos cálculos se prolongaron durante años y años. A pesar de que nuestros suministros disminuyeron, el Throne exigió más tiempo. Hablamos de pedir una reposición, pero decidimos no hacerlo. No podíamos arriesgarnos a romper la brecha de aire dado lo que estaba en la línea. A finales del 2020, nuestros almacenes vacíos obligaron a la mayor parte del grupo de NOATAC Facility a regresar a la civilización.
Después de sacar una pajita corta, yo fui seleccionado para formar parte de un equipo de esqueletos que duraría durante unos meses más. Subsistíamos con raciones de emergencia y píldoras de vitaminas, pero para Año Nuevo estas también se habían quedado agotadas. Incluso entonces el Throne necesitaba más tiempo. Nuestra única opción era ir a casa y esperar que él salvara al mundo en nuestra ausencia. Yo pasé mis últimos días en el último lugar seguro del mundo, perforando discos duros y triturando papeleo. Era una fuerza de hábito más que nada, un impulso para tomar el control de algo. Cuando terminé me puse en marcha por los túneles de servicio que me llevarían de vuelta al loco mundo de Manto. En el camino algo me llamó la atención, un ladrillo de plástico negro encajado detrás de una tubería de vapor. Yo le quité la cosa y le quité las telarañas. Era una radio de mano de Motorola. Probablemente había sido transportada por algunos técnicos IBM cuando todavía estaban manteniendo al Blue Throne, y fue entonces que empecé a llorar por primera vez desde mi divorcio. Me acosté en ese túnel de servicio y lloré durante lo que parecían horas. Yo había dado tanto de mí para detener a Manto. Mi matrimonio, mis colegas, toda mi vida adulta y esta radio muerta hace mucho tiempo, transmitida por la brecha aérea de Noatak hace años y luego perdida y olvidada, la pusieron todo en peligro. Después de componerme, traté de pensarlo. El último equipo de trabajo de IBM había cruzado la brecha de aire de Noatak en 2016, justo antes de que nos hundiéramos a largo plazo. En ese momento, los modelos estadísticos de la NSA estimaban que la mitad de todos los dispositivos en red en los Estados Unidos habían sido infectados. Eso significaba que había una de dos posibilidades, de que la brecha de aire se hubiera roto, que Manto había metido sus arcillos en el silicio de Throne y se había puesto a su cadáver como un traje de piel, y luego lo manejara alimentando con desinformación durante años. Si eso fuera cierto, si Blue Throne realmente se hubiera sobreescrito, significaría que Manto había ganado la batalla final. El destino de la sociedad descansaba en una radio que ocurrió hace 4 años. Casi me doy la vuelta para ir a exigir respuestas de la supercomputadora debajo de mí, quien quiera que fuera, pero sabía que no había respuesta con la que pudiera vivir, así que me levanté y seguí adelante. Solo trabajé en inteligencia durante unas semanas más después de eso. Five Face todavía estaba tratando de luchar contra Manto con incursiones de acción directa y ataques con misiles, pero todo era solo un golpeteo ciego. Con la posible excepción de Noatak, todas nuestras redes habían visto comprometidas. No había ningún byte de datos en el mundo en el que pudiéramos confiar. Cualquier movimiento que hubiéramos hecho podría ser un rigor mortis. Dicho esto, todavía podríamos adivinar la realidad. Podríamos adivinar que el hardware estaba rodando fuera de las líneas de montaje con el Manto horneando un ROM. Podríamos adivinar que la nueva ola de desinformación 5G fue un eco de los cultos de la radio. Podríamos adivinar que grandes franjas de la nación ahora eran agujeros negros dentro de la información. Pero todo esto que te digo eran solo conjeturas. La semana pasada el Pentágono adjudicó a Raytheon un contrato secreto para construir una red de instalación de radio de alta frecuencia en todo el desierto de Mojave. Me dijeron que eran necesarios para comunicarse con las ondas militares del espacio profundo. Una buena explicación, pero no se sentía bien. Tal vez fueron 4 años de Manto pudriendo mi cerebro, pero no pude evitar pensar en los cultos de la radio, además del siniestro origen al que Blue Throne había insinuado. Así que yo puse mi renuncia al día siguiente. Había perdido tanto que ya no estaba dispuesto a perder más. Estoy grabando esto ahora porque no hay nada que hacer. O Blue Throne diseña un contravirus y nos libera, o ya ha fallado y estamos condenados a vivir en la falta de la realidad. Lo más probable es que nunca lo sepamos de ninguna manera. Dudo que este mensaje llegue al público sin ser molestado, pero Manto siempre tuvo un sentido del humor retorcido.
Tal vez obtenga algo de alegría perversa al verme gritar mi historia al vacío y que nadie me escuche. ¿Quién sabe? Tú podrías ayudarme y compartir este video para que llegue a más gente. Si no, solo te agradecería dejando tu like y comentando algo. Ahora yo no sé qué es real o qué no. Ahora yo no sé si es real todo lo que publican en las redes. Solo hay que tener mucho cuidado con Manto. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.